aquí nos habla del reino de vida en Cristo, la vida eterna, la redención, el perdón de pecados. Esto es, que somos salvos, hermanos míos, solo por la fe y solo por la gracia. No hemos hecho nada para ganarla, sino que por los méritos de Cristo, que subió a la cruz y murió por pecadores como nosotros somos receptores de este regalo que es más allá de lo que nosotros pudiéramos pedir o imaginar. La gracia de la salvación, el regalo del perdón. El texto dice, de los tales es este reino. Es decir, de los que son como niños. De los que son como niños, de los que vienen a Él con una actitud humilde, dependiente, confiando y sometiéndose al señorío de Jesús. Aquellos que se saben débiles e indefensos, que no tienen nada ni pueden aportar nada, saben que son almas quebrantadas. Juan capítulo 3, versículo 3 nos dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto es contundente, mis hermanos. ¿Cuál es el requisito para entrar al reino de Dios? ¿Es mi posición social? ¿Es mi prestigio? ¿Es la familia de donde vengo, el país, el idioma, el color? ¿Cuál es el requisito para entrar al reino de los cielos? Es necesario nacer de nuevo. Y recordemos el contexto de esa declaración. Es lo dicho por Jesús a Nicodemo. Nicodemo, un hombre exitoso, un hombre religioso, uno de los 70 maestros de la ley más sabios que hay en Israel. Y cuando va donde Jesús y pregunta lo que pregunta, Jesús le dice, nada de eso te sirve. Te es necesario nacer de nuevo. Algunas personas creen que son cristianos por el simple hecho de que un día hicieron una confesión de fe. Tu confesión de fe no te salva. Cristo es quien salva. Tu confesión de fe apartada de la fe salvadora genuina que hay en Cristo vale cero. Solo Cristo puede dar salvación. Pero yo leo mi Biblia. Amén, haces muy bien. Pero leer la Biblia no automáticamente te salva. Pero yo llego a la iglesia, ya soy cristiano, soy parte de la lista de los miembros. Ser parte de la lista de una membresía de la iglesia no te salva. Cristo es quien te salva. Y sí, los cristianos leen Biblia, y sí, los cristianos pertenecen a una iglesia, y sí, los cristianos deben bautizarse, pero ninguna de esas cosas, simplemente como actos externos de justicia, nos puede salvar. Jesús de nuevo es contundente, te es necesario nacer de nuevo. Porque el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios, no hay manera de verlo. Esto quiere decir, mis hermanos, que si hay que nacer de nuevo, entonces cuando nacimos en este mundo, nacimos fuera del reino. Y ahora Jesús está definiendo los criterios, está definiendo lo que se necesita para entrar al reino. Dice el de los tales, de los que son como ellos, de los que son como estos niños. Y atención a esto, mis hermanos, Jesús no está diciendo ni está enseñando que el reino de Dios les pertenece a los niños. Jesús no está diciendo que los niños ya están en el reino. Jesús no está diciendo que simplemente porque estos niños son niños, entonces ellos ya van para el cielo. Porque si así fuera, entonces Jesús no estaría tan preocupado de que los niños llegaran a Él. Porque les es necesario a estos niños llegar a Él. Algunos quieren pensar que cuando Jesús dice de los tales es el reino de Dios, quiere decir que pues nosotros debemos mirarlos a ellos, son adorables, son apapachables, como decimos en mi tierra, son abrazables, dan ganas de ir y darles un abrazo a estos niños tan lindos, porque además son bien inocentes. Si usted piensa que los niños son adorables, sí, son adorables. Si piensa que los niños son apapachables, uno los quiere abrazar y mira qué lindo niño, amén, es verdad. Pero si usted piensa que los niños son inocentes, es porque usted no conoce niños. Es la única manera de que usted piense que estos niños son inocentes. Hay casos terribles, mis hermanos, terribles, de acoso escolar, bullying como se dice en inglés. ¿Quiénes hacen eso? Oh, los niños. Los niños. Bueno, pero eso ya se da de grande, ¿no? No. Hay casos desde kindergarten. Desde kindergarten. Entonces no son inocentes. No es a eso que se refiere Jesús. Se refiere a que hay que ser como ellos. Jesús está dando esta enseñanza aprovechando la ocasión y dice que el reino de Dios es de quienes son como ellos, como niños. Y el verso 15 confirma esto porque dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Lo que significa que hay ciertas características, mis hermanos, en los niños, en la posición que tiene un niño, en donde Dios por su gracia ha puesto ciertas cualidades
las cuales los adultos debemos aprender en relación para con el Señor si queremos entrar en el reino, si queremos ser salvos. La única manera de entrar en el reino de Dios es que recibamos este regalo y este reino como si fuéramos niños. Los que quieran ser salvos deben hacerse como niños en su condición incapaz de hacer nada para salvarse. Es ahí donde Jesús quiere llevar esta enseñanza. Que miremos a los niños y veamos que ellos son incapaces de hacer nada. Debemos confiar en Cristo para recibir salvación. Este pasaje no enseña acerca de la salvación de los niños, enseña de la salvación que cualquiera debe buscar en Cristo Jesús. Los niños aquí, mis hermanos, son un ejemplo. Los niños aquí son una imagen. ¿En qué sentido debemos ser como niños? Recordemos la posición y condición de los niños, sobre todo en el contexto histórico y cultural en el que estamos hablando aquí. Jesús sabe muy bien que es un niño y los discípulos saben también qué son los niños. Los niños no eran importantes. Los niños no tenían una posición social. Los niños hasta hoy son dependientes, indefensos y débiles. Nada pueden hacer por sí mismos. Si usted tiene un niño, usted no lo puede abandonar así a su suerte. ¿Por qué? Porque se muere el niño. No puede hacer absolutamente nada, ni amarrarse el cordón de los zapatos. No puede buscar su comida. No puede proveerse para sí mismo. No puede lavar su ropa, no puede ir a trabajar. ¿Usted se imagina que nosotros le digamos a nuestros hijos, a los niños, bueno, mira, voy a pagar aquí el mercado, ¿cuánto vas a aportar? No, ellos dependen de nosotros enteramente y Jesús quiere que nosotros, con respecto a la salvación, entendamos que dependemos de Él, que nada podemos aportar a nuestra salvación. La imagen o ejemplo de un niño nos deja ver la actitud de una persona con fe genuina, con fe en Cristo, con una fe salvadora. El creyente debe ser así, estar en dependencia y sumisión a Cristo. Debe ser obediente al Señor, bajo la protección del Señor y reconocer su debilidad. Que somos indefensos, que no podemos hacer nada, que no podemos aportar un solo gramo de nada a nuestra salvación. Dice el versículo 15, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y noten que el reino de Dios, mis hermanos, debe ser recibido. Eso es algo súper importante. El reino de Dios debe ser recibido, lo que significa que nadie lo tiene por naturaleza. Nadie nace en el reino. Todos nacemos fuera del reino. Nacimos fuera del reino de Dios y hay que recibirlo para poder entrar. Y el único que puede traer ese reino y lo puede ofrecer es el dueño de ese reino, el Rey Jesucristo. Solo Él puede dar acceso y entrada al reino por la fe, por la gracia. Al reino de Dios se entra al recibir a este Rey, que es el Rey del reino, el Rey de reyes y señores, el Rey Jesucristo. Tiene que ser recibido, también significa que esto es lo opuesto a que te lo tienes que ganar. El reino no se gana, el reino se recibe. Esto es lo opuesto a pensar que tienes que pagar algo por él. Tú no tienes nada para comprar tu entrada, para pagar tu acceso a este reino. Cristo es el único que pagó en la cruz al morir por pecadores como tú y como yo, y ha comprado como en el precio de su sangre, santa y perfecta, sin pecado en la cruz, a todos aquellos que en él creen y les ha dado entrada al reino. Tiene que ser recibido también, es lo opuesto a que debemos hacer méritos para poder entrar al reino. No podemos hacer absolutamente nada delante de Dios. Ningún tipo de mérito, ningún tipo de obra, ningún tipo de regla religiosa que haya que seguir, ningún tipo de ritual, ningún tipo de nada, mis hermanos, en donde nosotros podamos un día pararnos delante del Señor y decirle, me tienes que dejar entrar, porque yo he hecho esto y esto. Tiene que ser recibido. Tiene que ser recibido también significa que es lo opuesto de pensar que la entrada al reino depende de ti. No depende de ti, depende de Cristo. Qué terror es, mis hermanos, pensar que la entrada al reino de Dios, en contraposición a llegar a condenación, que esa entrada al reino de Dios dependiera de nosotros. Hermanos míos, eso es simple y sencillamente una cosa horrible. Qué triste es que haya gente que piense que la entrada al reino o su permanencia en el reino depende de sus logros y sus méritos. Depende de lo que hace o no hace. Hermanos, hay que chequearnos muy bien. Si nosotros no estamos siendo aquellos que piensan que la entrada al reino o la pertenencia al reino o la permanencia al reino depende de nosotros.
Nosotros tenemos que ver, mis hermanos, qué va a pasar el día en que nos digan, ¿es usted cristiano? Y digamos sí, y le pregunten, ¿por qué es cristiano? Es decir, ¿cuál es el criterio? ¿Cuáles fueron los requisitos para usted estar en el reino de Dios? Esa es la pregunta que le hacen el día que le pregunten, ¿es usted cristiano? Y usted diga, sí, ¿por qué? Y entonces, si usted empieza a hablar de lo que usted hace, si usted empieza a hablar de su moralidad, si usted empieza a hablar de las reglas que usted sigue, si usted empieza a hablar de su obediencia como méritos para el hecho de que usted ha sido salvo por Cristo, estamos en un problema. Porque entonces usted está mirando su propia justicia. Usted está mirando pagar el único precio que pudo haber pagado Jesús con sus propias obras. Y sabemos que el Señor habla y nos dice claramente acerca de las obras, que todas las obras delante de Él son como trapos de inmundicia. No sirven de absolutamente nada. Cuando a alguien se le pregunta, ¿usted es cristiano? Sí, ¿y por qué? Por los méritos de aquel que compró mi alma en la cruz con el precio de su sangre, que vivió una vida absolutamente santa y que fue a la cruz y subió y murió y fue enterrado y al tercer día resucitó y volverá. Por los méritos de aquel que es santo, yo soy salvo. Por los méritos de aquel que compró en la cruz mi justicia y me la otorgó gratuitamente, yo soy salvo. No por lo que yo haga, deje de hacer, cumpla o deje de cumplir. Ahora, eso no quiere decir, mis hermanos, que la obra de Cristo en la cruz no producirá en el creyente un nuevo corazón que ahora será conformado poco a poco, paulatinamente, una santificación progresiva, es decir, ser conformados a la imagen de Cristo Jesús, de tal manera que las evidencias de la salvación que Cristo le ha dado son claras para los demás. Y no se trata de perfección, no se trata de que ya no vamos a pecar nunca más, pero ciertamente se trata que ahora tenemos una nueva relación, tanto con Cristo como con su iglesia, como con el pecado que antes amábamos. Ahora amamos al Cristo que antes no buscábamos. Ahora amamos a la iglesia, a la que antes no nos interesaba llegar. Y ahora odiamos el pecado que antes buscábamos y amábamos. Esos cambios empiezan a surgir en el corazón de una persona que ha sido regenerada por el poder del Espíritu Santo, es decir, que ha verdaderamente nacido.